Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. En ocasiones veo muertos. Acabamos de escuchar una de las escenas más icónicas del cine de misterio. En ocasiones veo muertos, susurra el pequeño Cole en El Sexto Sentido. Una frase que marcó a toda una generación y que condensa el temor, la duda y la posibilidad de que algo nos esté mirando desde el otro lado. Pero, ¿qué es exactamente lo que vemos? ¿Son apariciones reales, manifestaciones psíquicas o formas que nacen del inconsciente? ¿Estamos ante un fenómeno de fantasmogénesis o de espectrogénesis? Hoy nos adentramos en un territorio donde la niebla no solo cubre, sino que revela. Exploraremos la delgada línea entre lo que el ojo percibe y lo que el alma intuye. Para ello me acompaña Daniel Maya Martín, presidente del Grupo de Investigación Parapsicológica Tara y conductor del podcast Lobos en la Niebla, quien nos va a ayudar a descifrar estos conceptos y a mirar con otros ojos las presencias del más allá. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para caminar en los bordes de lo visible y lo invisible. Esto es Dimensión Oculta. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Dimensión Oculta. Muy buenas, pues la verdad que encantado de estar aquí para charlar un poquito sobre el tema que vamos a tratar y encantado de estar con la audiencia de Dimensión Oculta. Es todo un placer, Daniel, tenerte por el podcast y encima nos traes un tema muy interesante que a mí casi incluso no me sale pronunciarlo el otro día y seguro que los oyentes van a aprender mucho hoy contigo, pero para que los oyentes se hagan una idea, Daniel, que te conozcan un poquito más, ¿cómo surgió tu interés por este mundo de lo paranormal y el misterio? Bueno, pues como solía decir Germán de Argumosa, basta con que vivas un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de una incredulidad total a una credulidad absoluta. Y en mi caso, pues la verdad fue bastante joven, fue bastante pequeño. Yo cuento ahora mismo voy a cumplir 41 años y cuando tenía 10 años empecé con toda esta temática por vivencias personales que viví y que me hicieron preguntarme que si había algo más. Y a raíz de ahí, pues bueno, he conseguido algunas respuestas, pero muchísimas más preguntas. Bueno, está muy bien, Daniel, pero claro, nos dice que tuviste una experiencia. Yo no sé si la puedes contar o no. Si no la puedes contar, la respetamos. Pero, ¿qué experiencia fue esa? Pues bueno, yo voy a ahorrarme el sitio donde vivía porque por no poner a personas que salgan que no vayan a salir del anonimato. Pero sí es cierto que viví sucesos, pues bueno, extremadamente paranormales, nunca mejor dicho. Son sucesos que acaban haciéndote ver que no todo se acaba en esta realidad. Fenómenos
tipo de lo que vamos a hablar hoy, tipo de fantasmogénesis, fenómenos de clariaudiencia, fenómenos raps, fenomenología de tipo poltergeist también, y un largo etcétera. Todo lo que incluye lo que se conoce como una infestación. Y esto lo vivimos, pues bueno, la familia, estuvimos bastantes años sufriendo este tipo de fenomenología, y la verdad, pues bueno, hizo que me adentrara en el mal llamado mundo del misterio, como suelo decir. Tremendo lo que nos cuentas y estoy convencida de lo que vamos a tratar hoy contigo, Daniel, les va a interesar a muchos oyentes porque seguro que lo que te ha pasado a ti en tu niñez les ha pasado o le está pasando a muchas personas que nos están escuchando. Por eso vamos a lo siguiente. Se utiliza muchas veces los términos fantasma y espectro, ¿no? Pero ¿hay realmente diferencia entre fantasmagénesis y espectrogénesis? Totalmente, hay una diferencia abismal. Verás, cuando decimos fantasma, nos referimos, pues, por ejemplo, lo que es el fenómeno de las fantasmogénesis, que es lo que vulgarmente luego llamamos fantasma. Es una entidad que siempre va a interactuar con el testigo. Es decir, desde una mirada a un gesto, a una comunicación, siempre interactúa con el testigo. Sin embargo, la espectrogénesis, o lo que decimos vulgarmente espectro, nunca interactúa con el testigo. Es más, una de las diferencias más notables es que casi todos los testigos de haber visto un espectro no suelen verle los pies. Pasan como si siguieran una ruta continua, una ruta, y como si no hubiera allí nadie. Por lo tanto, no interactúa nunca con el testigo. Esto sería un espectro. Muy bien, entonces quiere decir que los espectros están más ligados a esos fenómenos repetitivos, ¿verdad? Como grabaciones en bucle, que se suele decir, y los fantasmas se muestran como más conscientes, ¿no? Interactúan más con los vivos. Sí, el fantasma siempre interactúa, siempre interactúa. Hay casos, por ejemplo, aquí en Granada, tenemos uno de los casos más famosos, que es en el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, que se aparece la mujer de negro. La mujer de negro fue una mujer que llegó embarazada de gemelos al Hospital Clínico en el año 72, creo recordar. Y no le dieron la atención que debía. Esta mujer, pues bueno, al final acabó falleciendo porque perdón por la palabra, es que un poco complicada, clepsia, quiero recordar que se pronunciaba. Y esta mujer falleció. Los dos hijos, sus dos gemelos, sobrevivieron y se hicieron cargo de ellos, pues el padre. Desde entonces se dice que se viene apareciendo en las inmediaciones de la sexta planta, que era la zona de ginecología, y que iba visitando los nidos de los pequeños. Algunos testigos, algunas madres que estaban allí ingresadas por haberse puesto de parto, llegan incluso a decir cómo esta entidad llegaba a coger a sus hijos en brazos. Esto, la verdad, llama muchísimo la atención, y ahí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es una fantasmogénesis, un fantasma que está interactuando directamente con el testigo. No, de todos modos, a pesar del ejemplo que nos has dado, Daniel, se crea confusión, ¿no? No sé, porque el espectro, ¿qué podemos decir que puede ser un espectro? ¿Algún ejemplo? Pues que mira, haya conocido. Quizá a lo mejor el tema que voy a sacar es un poco complicado, un poco duro de hablar, ¿no? Por ejemplo, los aparecidos de los suicidas. Un suicida
hay casos en los que hay personas que se han suicidado, sobre todo, hay que decirlo, también se da mucho en los hospitales. Hay gente que se ha suicidado y luego se han ido apareciendo y han seguido una ruta sin que interactúen con los testigos que lo están viendo. Y siempre siguen la misma ruta y se acaban, por ejemplo, tirando por la ventana. Hay un caso que le pasó a mi buen amigo Santiago Vázquez. Y muchos los conoceréis por el tema de Cuarto Milenio, en fin. Y este hombre tenía ingresado a un familiar en el hospital. Fue a verlo. Entre ellos había una chica que tenía un aspecto un tanto demacrado. Se ve que estaba pasando claramente por una depresión. A los pocos días, Santiago vuelve a ir a ver a su familiar y le dicen: la chica que estaba aquí en esta planta se acaba de suicidar. Es claro, Santiago se queda un tanto sorprendido porque la chica se había suicidado por la mañana, él fue por la tarde y fíjate tú lo que son las cosas, que Santiago se encuentra a esa chica en la ventana del hospital, precisamente haciendo el recorrido que hizo antes de suicidarse. Esto, la verdad, claro, no llegó a interactuar con él, no lo miró, siguió su camino y ya está. Esto sería un ejemplo de espectro. Queda claro. Bueno, de hecho, estabas hablando, Daniel, y me vienen secuencias de películas que tengo que recordar bien, porque en muchas de ellas se ve como lo que acabas de contar, esas repeticiones, ¿no? Sí. Como que somos espectadores de como una película que ya ha pasado y como que se queda ahí, ¿no? Impregnada. Es decir, que sí, que por mucho que tú intentes interactuar o frenar a esa persona o hablar, esa persona ni te va a ver. En cambio, el fantasma, en ese sentido, tú puedes incluso decir si tiene algún mensaje que dar y te lo puede ofrecer. Has contado casos de personas que conoces o de casos documentados, pero ¿has vivido tú alguno? Pues mira, sí he llegado a vivir. En concreto, lo que más he llegado a vivir es el fenómeno de la fantasmogénesis. Y esto me ocurrió en el antiguo sanatorio de la Alfaguara, aquí en Granada, que comúnmente lo conocemos como el Hospital de Berta. Fuimos la primera noche que fuimos a hacer investigación de campo en el lugar. Estamos haciendo una ronda de preguntas para obtener psicofonías o parafonías. Y justo en ese momento, la compañera que venía con nosotros me tocó en el hombro, me señaló que me girase para mirar hacia atrás y, sorprendentemente, entre los arbustos vimos una niña. Estamos hablando de las 4 de la madrugada. Claro, lo primero que se te pasa por la cabeza es: ¿qué hace una niña a las 4 de la madrugada por aquí? Se habrá perdido. Pero cuando quieres reaccionar, cuando reaccionamos, esa niña vimos claramente cómo se difuminaba delante de nuestros ojos. Digo que es una fantasmogénesis porque precisamente se quedó mirándonos fijamente, como queriendo decirnos algo. No sabemos, obviamente, qué era lo que quería decir, pero sí sabemos que estaba intentando transmitir algo. Curiosamente, luego en las parafonías que obtuvimos, sí obtuvimos la voz de una niña pequeña, en la cual se puede escuchar claramente un llanto. Muy duro, porque cuando lo hemos comentado muchas veces aquí en Dimensión Oculta, cuando se trata de niños o niñas, siempre el impacto es mayor. Sí. ¿Han intentado volver al lugar? Bueno, allí en la Alfaguara estuvimos investigando durante 5 largos años. Y todo hay que decirlo, antes incluso de que fuese el programa del compañero Iker Jiménez, antes de que llegase él allí, ya estábamos nosotros por allí investigando. Y la verdad es que el fenómeno en sí es brutal, porque el fenómeno de fantasmogénesis no se refiere solamente
a la aparición, a ver una aparición. Esa es la parte más dura, más grande, ¿no? También entra de por medio la clariaudiencia, entra de por medio los fenómenos RAPS, entran muchísimos otros fenómenos que conforman en sí lo que es una fantasmogénesis. Por ejemplo, una de las noches que estuvimos allí investigando, empezamos a escuchar murmullos que se iban acercando precisamente al lugar donde nosotros estábamos, que era en la entrada. Y cuanto más fuertes eran esos murmullos, más fuertes eran incluso pisadas que estábamos escuchando allí mismo. Esto es un fenómeno claro de clariaudiencia. O también hemos vivido fenómenos de apariciones de sombras que aparecen y se nos quedan un rato en el lugar que estábamos, se quedan paralizadas y luego siguen su camino. Todo esto tiene una interacción con el testigo, por lo tanto estamos hablando de una fantasmogénesis. Otra de las cosas que ocurre mucho, y eso sí quiero recalcarlo, es que cuando se habla, por ejemplo, de fenomenología poltergeist, sabemos que hay movimiento de objetos, sabemos que hay incluso lo que se conoce como litolergia, que es el fenómeno de lluvias de piedras y demás. Siempre hay gente que llega y dice, no, es que aquí hay un fenómeno poltergeist. Vale, de acuerdo. En muchos casos no es así. ¿Por qué? Por el hecho de que hay aparición. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de la Diputación de Granada, en el cual dijeron que era un fenómeno poltergeist. Y no es así. Es más bien lo que se conoce como un fenómeno de infestación. ¿Por qué digo esto? Porque hay una aparición. En los fenómenos de tipología poltergeist nunca hay apariciones. Por ejemplo, el caso de Enfield. En ningún momento se dice que hubiese una aparición en Enfield. Lo que ocurre en la película es otra historia. Pero en Enfield, el caso real, nunca hubo una aparición. Es más, es todo a causa de lo que se conoce como un agente emisor. Una persona puede provocar el fenómeno sin ser consciente de ello. Estamos aprendiendo un montón contigo, Daniel, y me incluyo. Porque claro, lo del poltergeist que me comenta, no sabía. Por ejemplo, claro, uno se lleva mucho por las películas y nada tiene que ver con lo que muestran muchas veces, ¿no? Como por ejemplo la película Poltergeist. Y ahora me acabo de quedar intrigada. Es decir, que hay personas que pueden generar apariciones involuntariamente. Sí. Fenómeno. Sí. Yo tengo la teoría, porque es verdad, yo soy una persona que cree más en lo trascendental, más que en la parapsicología más empírica, cosas como son. Se puede provocar que una aparición aparezca a través de una persona, por supuesto. Pero claro, es un tema bastante complejo. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de los tulpas en el Tíbet. No me acuerdo ahora mismo del nombre de la psiquiatra. Si lo encuentro, te lo digo. Lo hemos tratado alguna vez, un nombre complicado, ¿eh? Sí, Pero sí. Esta mujer es sorprendente porque ella, siendo una persona racional totalmente, llega a decir que los mismos monjes tibetanos pudieron hacer una entidad, lo que se conoce vulgarmente como una forma pensamiento, y que ella incluso llegó a conseguirlo después de muchos años de meditación. Esto nos incluye también a nosotros. ¿Por qué digo esto? Por el hecho de que si eso lo consigue una persona, imaginémonos en una creencia todo un colectivo de personas. Por ejemplo, el cristianismo. No sé ahora mismo cuánto número de cristianos hay, pero es un gran número. Si todos nos ponemos a pensar en lo mismo, en que hay un Dios, hay un demonio, hay un tal, quizás a lo mejor lo que estamos creando son formas de pensamiento. Entonces es un tema un tanto complicado, pero se puede, como suelo decir, son
preguntas de conferencia. No, está muy bien porque, oye, al final es hacernos preguntas. El hecho de no quedarnos con lo primero, sino plantearnos que pueden haber más opciones. Claro, mira, por ejemplo, en el sanatorio de Alfaguara la conclusión que nosotros llegamos fue la siguiente. Como te digo, estuvimos 5 años investigando allí. Y dio la casualidad que cuando nosotros empezamos, el fenómeno que había allí era un fenómeno tranquilo. Se captaban parafonías, por supuesto, pero claro, ¿qué es lo que también te quiero decir con esto? Por el hecho de que una persona capte una parafonía o psicofonía en un lugar, eso no significa que en el lugar ocurra fenómenos paranormales. Ahora mismo estamos aquí hablando y se puede colar una psicofonía, una inclusión. Eso no quiere decir que en el lugar esté ocurriendo fenómenos paranormales. Es un fenómeno que es totalmente aparte de lo que ocurre en un lugar. Pero lo curioso en el sanatorio es que conforme iba la gente hacia allí, hacia que iba a este enclave, el fenómeno iba tomando más fuerza. Tomando más fuerza, que empezó a tener fenomenología de tipología poltergeist. Es decir, no era un poltergeist, como digo, al haber apariciones no es un poltergeist, pero sí tiene algunos aspectos del fenómeno. Y esto me resultó muy curioso. Me resultó muy curioso por el hecho de que, como digo, cada vez que iba la gente allí después de haber salido en televisión y demás, aquello se llenó de curiosos. La gente le estuvo dando fuerza al fenómeno. Y esto ocurre más de lo habitual. Es muy, muy común. Por lo tanto, hay sitios, lugares, en lo que se conoce como es una impregnación o un encantamiento, vamos a decirlo así más vulgarmente, que acaba transformándose el fenómeno en otra cosa distinta, porque le damos fuerza al fenómeno. Con todo esto, Daniel, te lo tengo que preguntar, porque lo pregunto siempre. Sí. ¿Qué crees que hay después de la muerte? La verdad que yo, como se suele decir, yo creo sinceramente que hay vida después de la muerte, y esto nos podría llevar a muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reencarnación, el tema de la espiritualidad. Yo sinceramente creo que tenemos pruebas de sobra que nos indican de que sí, de que hay vida después de la vida. Y la verdad es que los sucesos están ahí, simplemente tenemos que saber verlos. Gracias, Daniel. Siempre lo digo, estaría hablando horas y horas con ustedes. Te invitaré, si quieres, en otra ocasión a Dimensión Oculta. Y Por ahora, supuesto. para que los oyentes te puedan localizar, ¿dónde estás? ¿Dónde te pueden ver? Pues bueno, pueden localizarme en iVoox, en el canal Desde el Otro Lado, que ahí es donde ponemos nuestro podcast Lobos en la Niebla. También en Instagram poniendo Lobos_en la Niebla Oficial. En X, Lobos en la Niebla. En TikTok, Lobos en la Niebla. Y nuestro correo electrónico lobosenlaniebla85@gmail.com, el 85 con número. Y por supuesto Muy también bien. en nuestra página de Facebook Desde el Otro Lado. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Ha sido un placer y esperamos, como acabo de comentar, escucharte pronto. Igualmente un placer enorme el haber estado aquí charlando un poquito contigo de estos temas que son apasionantes, y sobre todo pues bueno, un placer de estar también con la audiencia de Dimensión Oculta. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. A veces las sombras no nos persiguen, simplemente esperan ser vistas. Hoy hemos recorrido senderos donde lo intangible cobra forma, donde los susurros del más allá toman cuerpo a través de la fantasmogénesis y la espectrogénesis, dos puertas distintas hacia el misterio, pero igual de inquietantes.
Gracias a Daniel Maya Martín por guiarnos en esta travesía por lo invisible. Y gracias a ti, que escuchas, que sientes, que acompañas. Recuerda que en Dimensión Oculta, cada episodio es un umbral y cruzarlo es decisión tuya. Hasta la próxima y no olvides, lo extraordinario a veces se esconde en lo cotidiano.